En este video vamos a ver cómo se configura el módulo PWM del microcontrolador TM4C 123GH6PM que viene en la tarjeta activa. En este programa ejemplo lo que vamos a hacer es generar una señal PWM por el pin PF3, que es el LED verde, y vamos a ir variando el ciclo de trabajo haciendo de que la luminosidad cambie. Aquí en la parte izquierda tengo la vista del osciloscopio de la señal PWM que está siendo visualizada en un osciloscopio que tengo conectado a mi laptop, y aquí podemos ver que la señal o que el ciclo de trabajo va variando de menor a mayor y de mayor a menor. Esto lo hemos codificado como en los otros tutoriales con Code Composer Studio, pero antes de pasar a ver el programa o el código del programa, vamos a explicar un poco sobre conceptos de PWM. En especial vamos a describir el módulo PWM que posee este microcontrolador. Bien, se puede ver aquí el módulo PWM. Aquí tengo un pequeño dibujo. La tarjeta activa o el microcontrolador que está en la tarjeta activa posee básicamente dos módulos PWM: el módulo 0 y el módulo 1. Correcto, aquí tenemos entonces dos módulos. Ahora, cada módulo está compuesto a su vez por 4 submódulos o generadores. Por ejemplo, aquí tenemos la vista del módulo 0, el cual está compuesto por 4 generadores: el generador 0, el generador 1, el generador 2 y el generador 3. A su vez, cada generador posee dos salidas, salida A y salida B, mediante las cuales podemos obtener señales PWM. Entonces, por un módulo, por ejemplo, por el módulo 0 podemos tener una salida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Básicamente podemos obtener hasta 7 señales PWM por estos pines de acá. Correcto, entonces recuerden, la tarjeta activa o el microcontrolador que está en activa posee dos módulos PWM, módulo 0 y módulo 1. Cada uno de estos a su vez compuesto por 4 generadores, los cuales a su vez tienen dos salidas A y B. Ahora vamos a ver qué cosa hay adentro de cada generador. Por ejemplo, aquí tenemos el generador, la figura del generador, la figura del generador 3. Por ejemplo, si estamos en el módulo 0 y hacemos un zoom y vemos el generador 3 de dicho módulo, vamos a ver una estructura similar a esta. Básicamente lo que tenemos es un contador, un count, que recibe la señal de reloj del sistema en este caso. También tenemos un valor que se carga en el contador, porque este contador, al igual que el System Timer, cuenta en forma descendente. En este caso por default lo hace así, sin que lo configuremos, ya cuenta en forma descendente desde un valor inicial, y ese valor inicial se carga justamente aquí en load. Por ejemplo, cargamos el valor 16.000, entonces el counter irá decrementándose cada ciclo de reloj 16.000 y a 15.999 hasta llegar a 0. Eso es básicamente lo que hace este contador, simplemente decrementa su valor cada ciclo de reloj. Luego, ¿qué más tenemos dentro de la estructura de este generador? Tenemos dos comparadores que reciben como entradas el valor del contador, y también reciben respectivamente cada uno un valor que se escribe en comp B y en comp A. Es decir, en comp A yo escribo un valor
un valor de comparación que me va a servir como umbral y que será comparado mediante este comparador A con el contador. De manera que yo puedo hacer una comparación entre el valor actual del contador con el valor que yo he escrito en el comparador A, por ejemplo, aquí. ¿Correcto? Entonces este comparador compara estos dos valores. El valor que yo escribo aquí en comp A con el valor del contador. Igualito con el comparador B. Lo que escribo en el comp B, este valor lo compara con el contador. En base a eso genera una acción. ¿Qué pasa cuando comp A es igual al contador? Eso lo podemos configurar mediante registros que veremos en el programa. Luego de ello, ambos resultados de la comparación, ambas salidas de los comparadores van a una estructura o un módulo generador. Es aquí donde realmente ya se genera la señal PWM. Y salen por PWM, en este caso, si estamos hablando del generador del gen 3, en este caso es el gen 3. Recuerden que tenemos gen 0, gen 1, gen 2 y gen 3. Los valores salen por PWM6. Los valores que salen se denominan así, PWM6 y PWM7. Básicamente eso es lo que hace. Entonces, esa es básicamente la estructura que posee el generador por dentro. Tiene dos comparadores, tiene un contador y por un generador podemos sacar dos señales PWM. En este caso el generador 3 le corresponde una salida llamada PWM6 y PWM7. Recuerden que aquí está la estructura ya del módulo. Por el generador 0 sacamos un PWM0, un PWM1, por el generador 1 un PWM2, PWM3 y así. Por ejemplo, por el PWM3 sacamos así 4, por el 2, por el generador 2 PWM4, PWM5 y por el generador 3 PWM6 y PWM7. Básicamente es lo que hace. Y todos los generadores reciben la señal del clock como entrada. Básicamente es para el contador. Ahora vamos a ver qué cosa tiene el contador. El contador básicamente es esto. Si nos situamos, por ejemplo, en el generador 3, recuerden que había un espacio donde se cargaba el valor inicial, que era load. Si nosotros, por ejemplo, cargamos load con 16.000, es decir, el contador lo cargamos con ese valor, el contador irá decrementando ese valor hasta llegar, por ejemplo, al valor de comp A, en este caso 4000. Una vez que llego a 4000, es decir, 16.000 va decrementándose hasta llegar a 4000, y una vez que la comparación es exitosa, lo que hace es el comparador es poner a 0 la salida. Eso es básicamente lo que hace. Tenemos un contador entonces que inicia o que se decrementa desde un valor inicial que es colocado en load. El contador se irá decrementándose y cuando llegue al valor que hemos escrito en el espacio comp A, la salida se irá a 0, de esa manera. Entonces podemos ver, ¿no?, que la salida es 1 mientras el valor del load es mayor a comp A, pero es 0 cuando el valor del load es menor a comp B. Eso es básicamente. Esta es entonces una gráfica del contador versus tiempo que va decrementándose, y esa es ya la gráfica de lo que sale. Esta gráfica ya es lo que sale o la onda que se genera. Básicamente es esto. El contador se decrementa, por ejemplo pusimos en 16.000, se decrementa y cuando llega o cuando alcanza 4000, que es el valor escrito en comp A, el comparador cambia de 1 a 0 y se genera así la señal PWM. Eso es básicamente lo que hace. Ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco
código que tenemos en el programa. Bueno, antes que nada explicar que lo que estamos generando es una señal de 1 kHz por el pin PF3 utilizando el módulo 1. Recuerden que tenemos dos módulos PWM, el módulo 0 y el módulo 1. En este caso estamos utilizando el módulo 1 y el generador B, el generador 3B en este caso. Es decir, generador 3B, este de acá. Generador 3, salida B. Generador 3, salida B. Entonces por ahí estamos generando, es decir, la salida PWM7. Bien, lo primero que hacemos como siempre es declarar las librerías que vamos a utilizar. Aquí está una función de retardo por software que simplemente la utilizo para cada vez que quiero cambiar el duty cycle, es solamente para observar. Activamos entonces primero el reloj del módulo PWM1. Eso lo hacemos con el bit R1 del registro RCGC PWM. Esta es la manera como activamos el clock. También activamos el clock del puerto asociado a dicho pin. Como vamos a generar el PWM por el pin PF3, tenemos que activar el clock del puerto F. Eso lo hacemos con el bit 5 del registro RCGC GPIO. Después le avisamos de que no vamos a utilizar preescalador para el clock del PWM. Es decir, vamos a utilizar de frente el clock del sistema. Es decir, este clock de acá, esta señal de clock son los 16 MHz del sistema. No pasa por ningún preescalador. Eso se lo decimos con el bit 20. Entonces, para no usar preescalador, lo que hacemos es escribir un 0 en el bit 20 del registro RCC. Eso es básicamente lo que se hace. Después, lo que tenemos que hacer es habilitar la función alternativa del pin PF3, ya que no lo vamos a utilizar como un pin de entrada-salida, sino va a ser como un pin PWM. Por lo tanto hay que activar su función alternativa del pin PF3 y eso lo hacemos con el registro AFCEL del puerto F. Entonces escribimos un 1 en el bit 3 del registro AFCEL del puerto F. Luego lo que tenemos que hacer aquí es escribir qué función queremos que realice el pin PF3, qué función alternativa, y para eso escribimos el valor 5 en ese orden de aquí en el registro PSTL. Pueden buscar más información sobre este registro. Básicamente aquí tienen unos valores que se ponen para que el pin actúe en una forma alternativa, con una función alternativa. En este caso, si escribimos un 5, le estamos diciendo de que vamos a usar el pin PF3 como el PWM7. Así se llama el pin, como pin PWM en realidad. Y que se llama M1 PWM7. Luego de ello, lo que hacemos es habilitar el pin digital, el pin PF3, con el registro DEN. Finalmente lo que se hace aquí es habilitar el pin CTL, el bit 0 en el pin CTL. Es decir, vamos a deshabilitar el contador
solamente para hacer algunas configuraciones, es decir, escribimos un 0 en el registro CTL. Luego, para utilizar el generador 3 por la salida B, escribimos el valor 8C en este registro. También es un valor especial que se puede revisar en la hoja de datos. Después cargamos el valor que queremos. En este caso, vamos a generar una señal de 1 kHz. Entonces el valor tope que vamos a poner para generar 1 kHz es aproximadamente este. 16.000 Hz entre 1000. 16.000. Esta es la frecuencia del sistema. Y esta es la frecuencia de la señal PWM que quieres generar. Básicamente así se calcula la carga load, es decir, el valor inicial a partir del cual el contador se irá decrementando. Entonces el valor sería 16.000. Luego, el valor que irá al comparador A. Recuerden que cuando load es mayor a comp A, la salida es 1. Cuando load es menor a comp A, la salida se va a 0. En este caso estamos poniendo que comp A sea 8000. Eso quiere decir de que estaríamos configurando con un duty cycle del 50%, porque el contador irá contando desde 16.000, irá decrementándose. Cuando llegue a 8000, la salida que estaba en 1 se irá a 0. Quiere decir la mitad de ese tiempo. Por lo tanto tenemos la mitad del tiempo en alta y la mitad del tiempo en baja. Entonces tenemos un duty cycle de 50%. Luego activamos ya el módulo PWM1 para comenzar a trabajar. Y activamos también la salida del pin PWM7, o sea, el pin PF3. Aquí en este caso hago un pequeño retardo, porque lo que quiero hacer es primero que se muestre un duty cycle de 50% y que luego me muestre un fading, es decir, un incremento y decremento del duty cycle, simplemente variando el valor del comparador A en este caso. Hacemos que varíe, hacemos que se incremente, no lo ponemos a 0 sino desde un valor bajo, y con eso logramos variar. Bueno, y esta es la función del delay por software que me permite crear los retardos entre los cambios del duty cycle que le estoy dando. Vamos a correr otra vez desde cero el programa. Entonces aquí al inicio tenemos una señal PWM de 1 kHz y con un duty cycle de 50%. Como pueden ver, la frecuencia es 1 kHz desde aquí hasta aquí, y la mitad del tiempo está en alta y la mitad del tiempo está en baja, por lo tanto tenemos un duty cycle de 50%. Así le hemos dado inicialmente y luego el programa lo que hace es variar ese duty cycle. Como pueden ver, el duty cycle va variando y por consiguiente también la luminosidad del LED va variando. Bueno, este sería el primer ejemplo para configurar el PWM de la tarjeta TIVA. Después seguiremos viendo más ejemplos de PWM
y de los timers en general.